Bienvenido al podcast del Taber Cojutepeque. Porque a Dios hay que serle fiel, porque en este mundo nada es más estable, nada es más perpetuo y nada es más seguro que serle fiel al Señor Jesucristo. La fidelidad a Dios paga. Continúa escuchando Fidelidad a Dios con el pastor Michael Velázquez. Fidelidad a Dios. Muy bien, la semana pasada estudiamos un poquito el Evangelio de Marcos, lo hemos venido estudiando con ustedes. Cuando termina el capítulo 12, cuando comienza el capítulo 12, se comienzan a dar unas preguntas en la época final de la vida de Jesús. Estas preguntas se las hacen los diferentes cuerpos religiosos a Jesús. Hay 3 cuerpos religiosos y políticos que se van a acercar a Jesús para hacer preguntas. Y lo que va a demostrar Jesús es que su sabiduría era profunda, era grande, más que la de cualquier cuerpo religioso de la época. Pongamos, por ejemplo, los 3 grupos que se le acercaron. Veamos el verso 13. El verso 13 nos dice, el volumen, por favor, si me lo pueden un poquito regular. Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que les sorprendiesen en alguna palabra. Ahí están los fariseos y los herodianos. Veamos el segundo grupo. La pregunta que hicimos la semana pasada. ¿Se acuerdan que algunos de nosotros que nos vamos a ir al cielo, verdad? Dijimos, porque la pregunta es, si una mujer muere, dice, y cuando resucite, ¿quién será su esposo, verdad? Entonces, hay muchos aquí que, yo no sé, verdad, han sido algo novios, verdad. Allá en el cielo se les van a juntar las novias, ¿verdad? Entonces van a tener un gran problema. Entonces, el verso 18 está representando a los saduceos. No sé si me puedes ayudar con el volumen, para que le baje un poquito, porque sí se oye muy... Entonces vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo. Entonces ahí están los saduceos. Y por último, los escribas. Veamos el verso 28. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó. Entonces tenemos 3 grupos. Está el grupo de los fariseos junto con los herodianos. El segundo, el grupo saduceo, y el tercero, el grupo de los escribas. Ahora, cada grupo religioso pregunta a su estilo, a su manera, pero la pregunta es una pregunta que tiene trampa detrás. Yo quiero que entienda que estos versículos, fíjese que es cortito la porción de versículos, pero está dividida en 2 partes. El verso 13 y el verso 14 nos habla de la pregunta tramposa, la pregunta con dolo, la pregunta con maldad. ¿Puede decir usted conmigo la mala pregunta? Ok, ahí está, una mala pregunta. ¿Por qué? Porque el objetivo de ellos no era saber, sino que el objetivo de ellos era ponerle trampa a Jesús para que se equivocara diciendo algo que no debía de decir y que a través de lo que dijera pudieran capturarlo y denunciarlos a las autoridades. Ahora, el verso 15 y 16 se trata de la respuesta profunda. Diga conmigo la respuesta profunda. ¿Por qué? Porque Jesús no va a responder como ellos quieren. Jesús va a responder de una forma leyendo sus corazones, sabiendo lo que tienen ellos dentro y el objetivo que tienen de hacerle daño. Entonces, veamos la pregunta. La pregunta es bien sencilla. La pregunta se divide en 2 condiciones. La primera ¿es legal pagar el impuesto? Y la segunda pregunta es, ¿tenemos que dar o no dar? Ve ahí el versículo número 14. Viniendo ellos, le dijeron, maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? Cuando dice que es lícito, quiere decir es legal dar tributo al César. Esa es la pregunta 1. La pregunta 2 es, ¿daremos o no daremos? Quiere decir, ¿tenemos que dar o no? Es en la práctica, tenemos que darlo o no. Pero quiero que vea cómo lo presenta. Le vienen endulzando el oído diciéndole, tú eres un maestro veraz y no te cuidas de nadie. Cuando la Biblia dice no te cuidas de nadie, otras traducciones dicen, tú no tienes influencia de nadie, tú no te cuidas de nadie, tú no te sometes a nadie. Es decir, Jesús es libre de palabra, pero esto es solamente una forma de darle un encomio a Jesús. Es decir, le están tratando de endulzar el oído para que él sienta que
ellos lo aprecian, pero es mentira. Porque lo que es certero es que le quieren poner una trampa. ¿Dónde lo vemos eso? Miren lo que dice el verso 13. Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. ¿Cuál era el objetivo que tenían? Que Jesús dijera algo para que a través de lo que dijera poder capturarlo. Entonces, fíjese bien. Si Jesús decía, paguen impuestos, fíjese bien, lo que iba a pasar es que los fariseos le iban a ir a decir al pueblo, miren Jesús está apoyando a los romanos. Jerusalén y la tierra de Israel estaba siendo oprimida por los romanos desde ese tiempo. Eran esclavos, dependían de ellos. Y si hay algo que ofendía al pueblo, era ser esclavos de los romanos, porque los romanos eran quienes imponían la ley, imponían el sometimiento a la tierra, y los romanos eran los que predominaban en ese momento. Ahora, si Jesús decía, no, tienen que pagar impuestos, lo que iban a hacer los fariseos era decirle al pueblo, miren, Jesús los ha traicionado, dice que hay que pagar impuestos a César. Los fariseos iban a ir a decirle al pueblo que Jesús era un traicionero, después de ser un guerrero del pueblo, un guerrero que defendía los intereses de los humildes, de los pobres y de los campesinos. Se había vuelto en contra del pueblo porque no había nada peor que pagarle a César. No es que eran mala paga, lo que pasa es que lo que ellos aborrecían es que eran esclavos de Roma. Eso era todo. Ahora, si Jesús decía no paguen, los herodianos iban a venir a decirle a las autoridades y lo iban a capturar y lo iban a poner a orden de César para que lo pudieran matar, que al final terminó siendo lo que ya sabemos, ¿verdad? Ya sabemos que Jesús fue crucificado. Pero ¿qué sucede? Lo iban a poner por ser una persona sediciosa en contra del imperio, en contra del gobierno, anda hablando mal del gobierno, anda hablando mal del emperador y hay que capturarlo. Así que Jesús si responde, si den impuesto o no dan, de las dos maneras iban a salir mal. O sea, no iba a salir bien de ninguna forma. Pero Jesús conoce los corazones. Mire lo que dice el 15. Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, mire bien, ¿qué les dice? ¿Por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Y aquí está el primer acercamiento. Fíjese bien, muchos de nosotros nos movemos en la vida como los mismos grupos herodianos y como los mismos grupos religiosos. ¿Por qué razón? ¿Cómo es posible que ellos se presentaban como gente fiel a Dios? Fíjese que ellos eran fieles, muy fieles, supuestamente en apariencia a Dios. No había nadie más fiel que el fariseo. ¿Por qué? Rezaba 3 veces al día. Y lo digo rezar porque repetían las oraciones. 2, hacía ayunos 2 veces por semana. Y 3, conocían la ley de pe a pa. Entonces, ellos eran fieles aparentemente. Los herodianos también velaban por el hecho de que el pueblo fuera libre. Pero ¿qué sucede? Los herodianos tenían un acercamiento a Herodes más profundo. ¿Cuál era el problema? Diga conmigo, ¿cuál es el problema? Lo que andás en la bolsa, en tu bolsillo. Buscate, Víctor, ¿qué es lo que andás? Fíjese que muchas veces en apariencia somos fieles a Dios, pero muchos de nosotros aquí escondemos algo más profundo. Y le voy a contar algo. Aquí usted puede venir a la iglesia a expresarle a Dios que usted está agradecido, a expresarle a Dios que usted lo ama, pero aquí lo que manda es lo que andas en tu corazón. Cuando Jesús les dice, pide una moneda, fíjense que él no anda una moneda. ¿Por qué? Porque Jesús no es fiel a César. Jesús no se debe al emperador, lo respeta. Pero ¿quién es el que anda la moneda? Los fariseos y los herodianos. Y mire bien, la moneda la andaban bien escondida, porque a pesar que no estaban de acuerdo con Roma, tenían el dinero de los romanos. ¿Por qué? Porque en el fondo eran fieles al emperador. Cuando ellos sacaron la moneda, lo que demostraron es su fidelidad al emperador. ¿Por qué?
Porque por un lado, la moneda tenía el rostro de César y por el otro lado tenía una inscripción que decía César Augusto Tiberio Divino. La moneda decía que eran fieles a un dios terrenal que se llama Tiberio, porque el emperador se hacía pasar por Dios. Mire cuánta gente hay aquí que nosotros no tenemos problemas con venir a adorar, con venir a poder orar a la iglesia, pero nuestra fidelidad no es para Dios. Tenemos una monedita escondida que dice que vos te debes a otros intereses. ¿A qué te debes? ¿A quién te debes? ¿A quién le eres fiel? Tal vez en esta mañana tú estás aquí y estás pensando, he venido porque la verdad lo que quiero es acercarme más a Dios. Pero la pregunta que Dios te está diciendo no es lo que aparentamos, porque nosotros podemos venir a un templo a expresar nuestra adoración a Dios. Pero el problema es lo que andamos en el bolsillo, el problema es lo que andamos en el corazón, escondido. Una imagen de un ídolo a quien le somos fieles. Y vea, en esta mañana habemos personas que con toda honestidad no tenemos nada de fidelidad para Dios. ¿Por qué? Si te vienen a decir, mira, después del culto te voy a recoger en la iglesia, va a pasar el carro. Muchas veces yo veo gente parqueada ahí en carros polarizados y con intermitentes, y yo me pongo a ver, ¿a quién me estarán esperando? Digo yo. Y yo digo, pero el problema es el siguiente: ella viene sola y uno dice, ¿y aquí qué pasa? ¿Por qué no entra al culto? El que está en el carro, a veces dan ganas de irle a tocar. Se va a bajar. Bueno, hay personas aquí en la iglesia que no se congregan y están aquí. Aquí están, en los parqueos, pero no se congregan. ¿Por qué? Porque su fidelidad se la deben a alguien más. Muchos le debemos la fidelidad a un patrón. Muchos le debemos la fidelidad a cosas superfluas. Mire, probablemente somos más fieles al trabajo que a Dios. Y por si fuera poco, la fidelidad que le damos a las personas incorrectas es la que nos lleva después a sufrir. Porque ¿qué es lo que sucede? Cuando tú tienes un idilio amoroso y tú le dices a esa persona, yo te voy a amar, yo te amo, y tú estás aquí en la iglesia, pero tú tienes una pasión. Tú estás apasionado o apasionada por alguien y en el fondo no eres fiel, porque tu fidelidad puede ser una fidelidad como la de los herodianos, exterior nada más. Pero dentro de tu corazón vos sabés que la moneda a quien tú te debes es otra. Y vea, la infidelidad se muestra de diferentes formas. ¿Por qué razón? ¿Cuántas veces tú le has dado fidelidad y le has prometido fidelidad a alguien y le has traicionado? A veces tú eres fiel a personas que no se lo merecen, porque esas personas por mucho tiempo te vienen traicionando, te vienen mintiendo, pero prefieres serle más fiel a ellos que a Dios. Y jugamos el juego de la fidelidad porque en apariencia nos mostramos como verdaderamente gente que somos religiosa, gente que se presenta como con apariencia de verdadera fidelidad, pero en el fondo es mentira. No es cierto, es falso. En el fondo tienes otra fidelidad hacia otra cosa u otra persona. Y vean, la pregunta, ¿cuánto vale tu fidelidad? Esa es la pregunta que te hago. La pregunta 2, ¿cuánto vale tu fidelidad? ¿Querés saber el valor de tu fidelidad? ¿Querés saber el valor de tu fidelidad?
La fidelidad a alguien o a algo se demuestra en los momentos de crisis. ¿Por qué razón? Yo en este momento estamos pasando como ministerio, por un fallecimiento de un buen amigo. Nosotros fuimos discipulados por el doctor Edgar López Bertrán y él ha fallecido, mi amigo. Pero fui a verlo al hospital. Pero hay un montón de gente que está publicando cosas y dice que mi amigo aquí, mi amigo a mí. Yo no lo vi en el hospital. Yo no lo vi yéndolo a visitar cuando tenía esa enfermedad. Y fíjese que mi amigo quizás me quería tanto que lo llegué a visitar y me dice, él me trata a mí como, no me decía, me dice Maikito, me dice, vení, me dice, dame la mano. Puso a chillar conmigo. ¿Sabes? Me dijo, tengo una tuberculosis. Yo le digo, viejo, ya vamos a salir de esto, no te preocupes. Estuve orando por él, leyendo un salmo, un texto de Santiago. Y yo me fui con aquello porque lo vi de buen ánimo. Y el papá me dijo, tienen buen ánimo, me dijo. Pero con él, desde que estudiamos en la universidad, desde que salimos al mundo, tuvimos amistad, siempre me terminaba agarrando por el lado flaco porque hacía negocios conmigo. Yo le compré un carro un día. Me decía, mira Mike, aquí está, mira el pick-up chulo, está en un Nissan Frontier de extra cab. ¿Te gusta? Me dijo. Sí, le digo yo, me encanta. No tiene las bolsas, mira, las bolsas las tiene buenas, no ha sido chocado, me dijo. Y yo iba al frente del carro y abría el capó y no tenía nada arreglado, todo nítido. ¡Ey, qué bonito está, Hugo! ¡Qué bonito está! Y pedí el financiamiento, me lo dieron y nítido el pick-up. Yo feliz en el bendito, que mi amigo me lo había vendido. Y me lo llevo para Oriente, para Usulután. Y se viene el invierno. No, hombre, hermano, ese pick-up le entraba el agua por toda la parte de arriba, porque el choque no había sido de frente. Era rollover, es decir, que había dado como 5 vueltas y lo habían arreglado del techo y por eso el agua se le metía. Esa era la fidelidad de mi gran amigo. Venderme el carro con hoyo, con que se les metía el agua. Y yo le decía, mira, de plano que vos sos vendedor. No, yo no sabía, me decía. Hasta ahora no sé. Pero ¿qué sucede? No me quiso decir que tenía cáncer. Si yo hubiera sabido que iba a ser la última vez que lo veía, lo hubiera abrazado. Después me doy cuenta que estaba cuidando mi corazón. Porque si no, los dos nos íbamos a poner a chillar. ¿Sabe cuál es el problema? La fidelidad es como una moneda. Cuando la inflación viene y todo está... Porque a veces la moneda no vale nada. ¿Y qué pasa? Cuando la moneda no vale nada, ¿cuándo es? Cuando usamos a Dios como una moneda. ¿Cuándo usamos a Dios como una moneda? Cuando todo está bien. Si en la vida está todo bien, si en la vida te prospera Dios, si te está yendo bien en todo, la moneda baja. ¿Por qué? No lo necesitas. No venís a buscarlo, no venís al culto, no venís a adorarlo. Si las cosas van mal, ahí la moneda tiene un gran valor. No, ahora vamos a la iglesia porque es necesario que vayamos y que la moneda la cuidemos. Mire, le voy a decir una cosa. A veces tratamos a Dios como tratamos a la gente. ¿Cuántas personas aquí solamente usan personas? Los utilizas, le sacas el pisto, te acuestas con él o con ella y después las desprecias. Las personas no son monedas. Dios no es un cajero automático donde podés sacar el precio y ponerle el valor cuando está caro o cuando está barato. Dios es Dios y siempre está sentado en su trono y su valor es grandísimo. No trates a Dios como una moneda que no vale nada, porque Dios lo vale todo. No hagas eso. Encarecemos. Lo ponemos en el valor que queremos. Si estamos preocupados, vale bastante. Si estamos alegres, vale poco.
Dios no es una moneda. Pero muchos usamos a las personas así. Y le voy a decir algo. No somos fieles. Porque le voy a poner dos propuestas. Primero, hay quienes se mueven en la vida poniéndose un precio. Y dicen, yo hasta ahí no llego. Y fíjese que mucha gente lo cumple. Diciendo, no, si a mí alguien me pide algo ilegal, o si a mí alguien me pide algo, o se me sale alguna cosa, pues se mantienen. Dicen no. Pero hay personas que con una motivación más, un soborno, o porque ya van ganando algo, se venden. ¿Cuántas veces te has vendido? ¿Cuántas veces te han comprado? Tal vez tú estás enamorada de él, pero él no. Y él, ¿qué es lo que ha hecho? Te compra unas 3 cosas, te alegra el día, te alegra la tarde, y tú te entregas a él. ¿Por qué te vendiste? Por 30 monedas de plata. ¿Y cuál es tu recompensa? Una llamada por la mañana o un mensajito. Qué bien, te quiero, pero no te dice te amo. ¿Cuándo vamos a quedar para la otra cita? Y ese es el gran amor que te tiene. Tú estás perdiendo y él está ganando. Siempre que entregamos nuestra fidelidad por 30 monedas de plata, nos va a ir mal. Y lo único que va a quedar en nosotros es llanto, dolor, tristeza, porque el Señor lo que quiere es que seamos fieles a nuestras convicciones, fieles a nuestro cristianismo y fieles a Él, porque a Él nadie lo puede engañar. Si usted no pone un alto y se pone el valor que usted tiene, la gente lo va a usar. A mí me han ofrecido muchas cosas. Hace poco me salieron papeles para ir a Estados Unidos y irme a vivir. Y fue una crisis. 2 meses pasamos luchando con mi esposa qué decisión tomar. Y todo mundo, el asesor, que es un gran amigo, me dice, ¿ya viste cómo viven los pastores en Estados Unidos? Como diciendo, aquí estás viviendo mal y allá vas a vivir bien. Sí, le digo, ya vi. Me habló otro de Estados Unidos, de Dallas, y me dice, ¿sabes cuánto vas a ganar aquí? Te pagan la casa, te pagan el carro, te pagan el súper y te dan $5,000 libres. Ese es tu salario. Si te vas a trabajar en una iglesia americana, una Calvary Chapel o alguna iglesia. Pero hermano, yo he aprendido en la vida algo, que no podemos vendernos por algo solamente porque viene una buena oferta, o solamente porque alguien te está poniendo algo en la mesa, o porque tu interés es lo que te mueve. Yo he aprendido una cosa, he aprendido a poder estar firme donde Dios me tiene. Y si Dios me tiene en ese lugar, sea cual sea la situación, Él me va a proveer, Él me va a mantener y Él me va a sostener, porque Él es el que me ha mandado aquí. Pero si yo me vendo por cualquier salario o me vendo por cualquier interés, ¿sabe qué me va a pasar? Lo que va a pasar después es que queda un vacío, porque aunque te llegaron al precio, por dentro te sientes una basura. Porque te has vendido por 30 monedas de plata. No se venda, diga conmigo, no se venda. Tenga principios, tenga valores. Sea fiel a Dios, acérquese, venga los viernes de adoración, venga los miércoles de estudio bíblico, crezca en el conocimiento, participe de los grupos de crecimiento. Dios quiere bendecirle, pero no se venda por 30 piezas de plata. Porque Judas, aunque lloró mucho, lamentablemente, fue donde los sacerdotes entregó las monedas y dijo, he entregado sangre inocente. Pero ¿cuál era el problema? Ya le había hecho daño a Jesús, ya lo había vendido, lo había traicionado. Y el dolor de la traición es duro y profundo. Hay otros que ni tan siquiera se ponen precio. Los compra cualquiera.
y se venden por un poco. Se venden al mejor postor. En la política vemos eso. De repente está en un partido, en otro después y en otro así. Y uno dice, ¿y esto de qué son pues? No son ni chicha ni limonada. Y muchas veces los cristianos así somos. Cualquiera, si mañana vienen a motivarnos porque nos van a dar algo, nos vamos. Si nos conviene estar, venimos. Y nos mueve cualquier cosa que nos interese. Pero se nos olvida. Se nos olvida que esa situación, hermano, solo trae a nuestra vida una condición. Si a ti te compra cualquiera por cualquier cantidad de dinero y no tienes un valor y no tienes principios y no tienes valores cristianos, después todo mundo te va a pisotear y no te van a respetar. No te respetan. ¿Y sabe cuántas personas nos hemos vendido a tantas situaciones malas? Y hemos servido para hacer cosas malas. Y hemos sido como instrumentos para hacer la maldad. ¿Por qué razón? Por no poner un alto, por no poner un límite, por no decir hasta aquí. En esta mañana yo te digo una cosa y te la digo con todo mi corazón. Te la digo con todo el amor que te lo puedo dar. Yo he aprendido a serle fiel a Dios, aún en los momentos duros y tristes de mi vida. Mi amigo no me dijo, mira, estoy enfermo, porque quería cuidar mi corazón. Porque en la crisis nos desarmamos. Pero si usted es fiel, va a ser fiel a su esposo y a su esposa, aún en los momentos de crisis. Usted va a ser fiel a Dios aunque tenga o no tenga nada. Usted va a ser fiel a Dios aunque le esté yendo bien o le esté yendo mal. Porque a Dios hay que serle fiel, porque en este mundo nada es más estable, nada es más perpetuo y nada es más seguro que serle fiel al Señor Jesucristo. La fidelidad a Dios paga. No se venda. No se venda. Y cierro. ¿Cuál es la verdadera fidelidad? Cuando Jesús vino y les dijo, muéstrenme la moneda que ustedes andan ahí. Y yo les hago esa pregunta, ¿qué moneda andamos nosotros? ¿A quién nos debemos? ¿Qué nos mueve en el corazón? ¿Qué nos mueve? Ahora, veamos la verdadera fidelidad. Ve el versículo 15. Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron, de César. Ahora vea, respondiendo Jesús les dijo, dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, y se maravillaron de él. Ok, si César le puso su rostro a la moneda y le puso la inscripción que dice que él es Dios, ¿quién creó esa moneda? ¿César? ¿De quién es esa moneda? Devuélvasela a César. ¿Hay algún César en esta mañana aquí? Aquí estaba sí, el pastor César Botano. Ahí le vamos a devolver la moneda, pastor César. ¿Quién es César? La fidelidad que no paga. Pero si él mismo hizo la moneda, creó la moneda, devuélvansela. Pero a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué es de Dios? Diga conmigo, yo soy la imagen y semejanza de Dios. Hermanos, la moneda tenía el rostro de César. La moneda tenía la inscripción del emperador. Pero usted y yo tenemos una imagen más profunda, que es la imagen de nuestro Dios. Usted es imagen y semejanza del Dios eterno, porque en este mundo todo es de Dios. Tu tiempo tiene una marca, es de Dios. Tu salud tiene una marca, es de Dios. Si hoy tenés salud o estás tomando medicamento, la salud es de Dios. La vida es de Dios. La respiración tiene la imagen de Dios. El tiempo con tus hijos tiene una imagen, es Dios.
La paz tiene la imagen de Dios. La prosperidad tiene la imagen de Dios. Entonces, ¿a quién le tenemos que ser fieles? Aunque las cosas no estén saliendo bien, aunque las cosas nos vayan bien o mal. En Juan capítulo 6 está el versículo más triste, porque los discípulos acompañaban a Jesús, eran un montón, pero le seguían porque Jesús les daba de comer. Cuando Jesús les dijo: tienen que comer mi carne y beber mi sangre, ¿qué significa eso? Comprométanse conmigo. ¿Sabe qué hicieron los discípulos? Los discípulos dejaron de seguirle, y los únicos que lo siguieron son los 12, los apóstoles, entre ellos Judas y Pedro, que lo iba a traicionar, y Judas, que lo iba a vender. Pero ¿qué quiero decirle? Jesús les dice a los 12: ustedes también se quieren ir, váyanse, les dice. Y Pedro responde algo que es muy sabio. Pedro le dice a Jesús: ¿a quién iremos? Puede decir en esta mañana usted: ¿a quién iremos? Hermano, si las cosas están bien, ¿a quién iremos? Si las cosas están mal, ¿a quién iremos? Si las cosas me van regular o bien o mal, ¿a quién iremos? Solo a Cristo, porque solo Él tiene palabras de vida eterna. ¿Por qué? Porque aunque usted le ponga un valor inferior a Dios, Dios siempre vale más que cualquier cosa, porque Él es el que le da todo lo bueno, todo lo que viene en la vida, sano, santo, es de Dios, y por lo tanto a Él nos tendríamos que deber. Pero somos más fieles a otras cosas y le somos infieles a Dios. ¿Y sabe qué es lo maravilloso? Que aunque somos infieles a Dios, Él es fiel con nosotros. Y por eso en esta mañana yo les puedo decir: ninguno de los que estamos aquí somos bendecidos porque no lo hemos ganado. Somos bendecidos porque Cristo lo ganó por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Y sabe cómo se llama eso? Que aunque nosotros no lo merecemos y no lo hemos trabajado y no lo hemos ganado, la misericordia de Dios nos ha alcanzado. Porque si somos bendecidos no es porque somos buenos, es porque Él es misericordioso. En esta mañana déle el valor a Dios que Él merece y reconozca en lo profundo de su corazón que de aquí en adelante usted le puede ser más fiel a Dios. Póngalo en alto, póngalo en el mejor lugar, porque Dios le ha dado a usted una imagen y le ha dado su semejanza. Y lo que usted lleva de Dios es más grande que cualquier cosa que existe en este mundo. Permanezcamos fieles a Dios y sigamos en el camino y creciendo, para que Dios sepa que en nuestra vida solo Él tiene la gloria, la honra y el honor. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por tu palabra.